Hermanos, bendiciones. ¿Cómo están todos? Qué bueno estar aquí. Palabras de vida. Qué bueno poder estar y juntos experimentar al Señor. Amén. En este tiempo hoy, a diferencia de muchos días que estoy a veces subido aquí tocando, estoy dirigiendo, pues estaba como más pendiente de la congregación. Y en momentos miraba para un lado, para otro y veía a la gente adorando al Señor y con las manos levantadas. Y qué bueno que el Señor nos ha hecho un pueblo que ama su presencia. Amén. Un pueblo donde no son solo canciones o una canción atrás de otra, sino que sabemos que de verdad venimos con el propósito de adorar al Señor, de ser verdaderos adoradores, de traer una ofrenda que sea agradable al Señor. Y yo me alegro de ser parte de Palabras de Vida. Yo quisiera que nos pusiéramos de pie. Vamos a pedirle al Señor que hable, porque Él es que tiene que hablar a nosotros en esta mañana. Yo soy un instrumento y espero que Dios pueda usarme como tal. Pero es Él que tiene que hablar, Él es el que tiene que tocar con su espíritu cada corazón y traer el mensaje para que haga lo que Él envía. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque tu palabra, Señor, es viva, es eficaz. Gracias porque tu palabra cumple el propósito por el cual tú la envías. Señor, y nuestra oración en esta mañana es que con tu espíritu tú puedas hacer llegar esa palabra con claridad, que tú puedas dar esa palabra que tu pueblo necesita en esa mañana. Padre, que cumpla ese propósito, que no vuelva vacía, Señor. Espíritu Santo, sé tú que hables, sé tú que expreses lo que tenga que ser dicho en esa mañana y que tú cumplas tu propósito. Se van a quedar con los ojos cerrados. Yo voy a leerles algo. Quiero que lo escuchen y dice así. Dice, el creador del hombre se dignó a hacerse hombre. Se hizo lo que él mismo había creado para que la criatura que él había hecho no se perdiera. ¿Qué más podía añadírsele a esta misericordia? Sin embargo, él le añadió. No le bastó hacerse hombre, a eso le añadió ser rechazado por los hombres. No le bastó ser rechazado, también fue deshonrado. No le bastó ser deshonrado, también murió. Pero aún esto no le bastó, porque esa muerte fue la muerte de la cruz. Eso lo dijo San Agustín. Vamos a sentarnos. El tema, si le queremos poner un título a esta palabra de hoy, usted le pudiera poner ahí en sus notas, un Dios de misericordia. Un Dios de misericordia. Eso es lo que vamos a estar hablando. Y tal vez lo primero que nos viene es esa palabra misericordia, ¿qué es? Porque nosotros la oímos tanto, como que estamos tan acostumbrados, en la iglesia la oímos, la decimos, la leemos, particularmente en el libro de los Salmos. Es un libro donde vemos mucho esa palabra en diferentes lugares. Y yo buscaba en el Nuevo Diccionario de la Biblia y nos dice que es misericordia. Dice la inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. Inclinación del ánimo para compadecerse del mal ajeno. En el Antiguo Testamento se utilizan varias palabras hebreas que encierran las ideas de misericordia, de ser misericordioso, de tener misericordia, de ser benigno, etc. El término que se usa en el hebreo es eset o eset. Muchas veces transmite también la idea de fidelidad. En las versiones latinas del Antiguo Testamento se traduce como misericordia. Aunque el tema aparece a través de toda la Biblia, como yo mencionaba hace un momentito, es en los Salmos, donde más vemos esa palabra misericordia ser usada. Lo vemos en varios salmos, como el Salmo 86, 15, el 103, 8, el 145, 8, donde nos habla que Dios es lento para la ira y dice que Él es grande en misericordia. También los seres humanos pueden ejercer misericordia. Como vos, dijo a Ruth, has hecho mejor tu postrera bondad. Esa palabra bondad que usa ahí es misericordia, es hesed. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera. Eso está en Ruth 3:10. Y también esa palabra hesed se traduce como piedad. Y lo vemos en Oseas 6:4 cuando dice que la piedad, hesed es la palabra de nuevo, vuestra es como nube de la mañana. En el Nuevo Testamento la palabra que se usa para misericordia es la palabra eleo.
Por ejemplo, en el texto de Mateo 5:7, donde dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esa palabra ahí, misericordia, es precisamente eleo. Pablo dice que él fue recibido a misericordia en 1 Tito 1:13, ahí usa la misma palabra eleo. Y los creyentes han recibido misericordia, es otro ejemplo de la misma palabra eleo, en 2 Corintios 4:1 y en 1 Pedro 2:10. Busqué también un poquito en el diccionario Vine, que es otra de las referencias que usamos en relación a misericordia. Y cuando habla en el Nuevo Testamento menciona la misma palabra eleos y dice así, dice, es la manifestación externa de la compasión. Manifestación externa de la compasión. Dice, da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Vuelvo y les leo. Manifestación externa por la compasión. Da por sentado la necesidad en aquel que la recibe y recursos adecuados para afrontar la necesidad de parte de aquel que la exhibe. Se usa tanto de Dios como de los hombres. Y por ejemplo, habla de que Dios es rico en misericordia y eso lo vemos en Efesios 2:4. Y dice que ha provisto salvación para todos los hombres en Tito 3:5, para los judíos y para los gentiles. Cuando Dios traiga salvación a su manifestación en la venida de Cristo, dice, su pueblo obtendrá su misericordia. Eso está en 2 de Tito 1:16. Y cuando habla de los hombres, dice, por cuanto Dios es misericordioso con ellos, Él quiere que ellos también muestren a sí mismos misericordia unos con los otros. Y hay varias citas, por ejemplo, Mateo 9:13, 12:7. Todo esto es una introducción rápida. Básicamente es para que entendamos un poquito qué es lo que habla el término misericordia. Porque a veces la oímos y uno oye tantas palabras y la usamos y a veces no entramos como en el detalle. La idea de esto no es que sea un estudio de griego ni de hebreo. Tal vez eso se lo podemos dejar al pastor. Pero sí que entendamos un poquito la palabra y el sentido que tiene. Si algo que yo creo que es importante como iglesia que entendamos es que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. La misericordia no es algo que nosotros no podamos ganar con nuestro trabajo, con nuestras buenas obras. No hay una forma de aumentar como el ranking del misericordiómetro, si quisiéramos llamarle así, sino que básicamente Dios lo da. Y Él lo da como Él decide darlo. En Éxodo 33:19 hay un momento en que Moisés quiere ver el rostro del Señor. Pero el Señor le dice que no puede ver su rostro, que va a caminar y él va a poder ver sus espaldas. Y en ese texto, en Éxodo 33:19, el Señor le responde a Moisés lo siguiente y le dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dice, y oigan lo que dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. En otra palabra, que Él, de acuerdo a su, como quiere, de acuerdo a su soberanía, pues Dios da esa misericordia a quien Él quiera dar. Hay otra cita en Deuteronomio 5:10, donde nos habla el Señor y dice que Él hace misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. En otra palabra, tal vez yo no puedo hacer una serie de acciones, pero si yo quiero estar en el club de aquellos que son elegibles para la misericordia del Señor, ¿qué yo debo hacer entonces? Dice que debo amarlo y que debo guardar sus mandamientos. Eso nos habla de Deuteronomio 5:10. Y segunda de Samuel 7 del 1, no vamos a leer todo porque es muy largo, le voy a explicar un poquito, pero vamos, yo quisiera que me pusieran en pantalla en 2 de Samuel, que me pusieran del capítulo 7 los versos del 12 al 16. Y yo voy a explicar un poquito el tema para no extender mucho. En un momento el rey David está en un punto en el que ya está consolidado su reino, hay cierta estabilidad, no hay muchos enemigos. Y de repente él tiene el anhelo de quererle construir una casa, un templo al Señor. Y él le expone eso al profeta Natán.
Eso lo vemos en 2 Samuel 7. Y básicamente el Señor a Natán le da una palabra y le dice al rey David que él no va a ser que le va a construir ese templo, que aunque hay ese anhelo en su corazón, va a ser otro, va a ser un hijo suyo, porque David había derramado mucha sangre. Y el Señor sí le dice que va a haber un hijo de él, de su linaje, que va a construir el templo. Y por eso me quiero enfocar acá en lo que habla el verso 12. Estoy en 2 Samuel 7:12. Y dice así: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, dice, y afirmaré tu reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice, y yo le seré a él por padre, y él será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con varas de hombres y con azotes de hijos de hombre. Pero oigan lo que dice en el verso 15. Dice, pero mi misericordia no se apartará de él. Está hablando de Salomón, de ese hijo que vendría luego. Dice, no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu reino será estable eternamente. Conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así fue a Natán. Toda esta fue una palabra que Natán el profeta le da al rey David. O sea que vemos cómo Dios maneja su misericordia, como él bien entiende. Cómo se la quita en un momento a Saúl. Hemos visto la historia de Saúl, de cómo Saúl hizo lo que bien quiso en momentos, no obedeció lo que el Señor le había pedido. Y llegó un momento donde el Señor dijo hasta aquí. Y Saúl le fue retirado esa misericordia de Dios y fue quitado como rey. Pero fíjense cómo el mismo Dios decide: yo a tu hijo voy a darle esa misericordia y no se va a apartar de él. Como esa decisión de Dios de a quién quita, a quién pone su misericordia. Pero también Dios da su misericordia a otro grupo. Y el Salmo 86, 5, 7 nos dice esto. Dice, estoy leyendo del 86, el Salmo, versos 5 al 7, dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, queremos esa misericordia de Dios. Yo creo que todo el mundo aquí, si yo pregunto, diría, sí, yo quiero esa misericordia, yo necesito esa misericordia de Dios en mi vida, ¿verdad? Entonces ahí nos dice que si tú invocas al Señor, Él es grande en misericordia para aquellos que le invocan. Entonces tenemos forma, sabemos que podemos amarle, que podemos guardar su palabra, sabemos que si clamamos al Señor, estamos en ese grupo de aquellos que pueden tener espacio para recibir esa misericordia de nuestro Dios. El verso 6 dice, escucha, oh Jehová, mi oración y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Amén. Otra cosa que vemos, y lo vemos ya en Jonás, en el capítulo 2, es que no podemos sencillamente andar a nuestra forma de vivir, en nuestra vanidad, en nuestras cosas, en nuestro pecado, si acaso, y esperar entonces la misericordia de Dios. Jonás en un momento recibe una palabra del Señor para una ciudad llamada Nínive. Pero Jonás no estaba en ir a dar esa palabra. Él decidió que no, que esa gente no era digna de esa palabra, que habían sido demasiado malos. Y en lugar de coger a la derecha, Jonás se va corriendo para la izquierda y se monta en un barco huyendo de lo que Dios le había pedido que hiciera, que fuera a Nínive a dar la palabra, para que esa ciudad se arrepintiera, porque de lo contrario, el Señor había dicho que iba a destruir a Nínive. Y si quieren después con calma, porque obviamente no nos vamos a leer el libro de Jonás aquí, pero probablemente quien ha estado en escuela dominical, ¿quiénes han estado en escuela dominical acá? ¿Quién ha leído de Jonás y la ballena? Hemos leído, ¿verdad? Que no dice la Biblia que es una ballena, pero era un pez grande. Y hemos leído, ¿qué pasó? Bueno, sencillamente pasa que hay una terrible tormenta, Jonás lo echan en el agua y viene un pez grande y se lo traga. Y Jonás duró varios días
en la boca de ese pez. El pez lo tenía ahí adentro. Y en esa angustia, Jonás, en un momento de desesperación, clama al Señor. Y en Jonás 2:7 dice así: cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Y dice: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. O sea que, fíjense esa palabra, el verso 8 es donde quiero que nos enfoquemos. Los que siguen vanidades ilusorias, cuando andamos atrás de nuestro camino, de nuestras cosas, cuando son nuestras prioridades, o sencillamente dejamos a Dios a un lado y tenemos en el trono de nuestro corazón tantas otras cosas. Entonces, en momentos de necesidad queremos venir a clamar, pero no tenemos garantizada la misericordia de Dios. Estamos en nuestras cosas, en nuestras vanidades, en nuestros planes que tal vez hemos hecho por nuestro lado, en nuestro pecado, en nuestro engaño. Entonces, fue en todo eso, ¿cómo podemos esperar estar en la misericordia de nuestro Dios? Jonás tuvo que un momento que venir a reconocer en su angustia, y el Señor le escuchó, y él se arrepintió, y Dios permitió que el pez abriera la boca y saliera, y Jonás finalmente hizo lo que tenía que hacer. Jonás se va a Nínive, da la palabra, y esa ciudad se arrepiente y se evita la destrucción de esa ciudad y la pérdida de muchas vidas. Yo quiero que veamos ahora algunos ejemplos de la misericordia de Dios a lo largo de la palabra. No vamos a ir de Génesis a Apocalipsis, paz. No vamos a ir de Génesis a Apocalipsis, sino que vamos a ver algunos ejemplos que yo quiero que veamos para que veamos cómo el Señor pues nos muestra esa misericordia. Y la primera no es otra, y todos probablemente lo hemos leído acá. Dios mostró su misericordia a través de su Hijo. Y en Juan 3:16, y lo hemos leído muchísimo, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Dice que para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay otra muestra mayor de amor, no hay otra muestra mayor de esa misericordia de Dios, de que Dios nos vio alejados, separados, perdidos, ciegos, sin una posibilidad de volver en nosotros, porque nuestras obras, por más buenas que fueran, no servían. La Biblia dice que son como trapos sucios. Sin posibilidad de volver a un Salvador, sin posibilidad de nosotros mismos redimirnos de ese pecado que el mismo hombre y la mujer crearon. Y Dios decide dar lo mejor que tenía. Dios no dio uno de sus 21 hijos. Dios no dio algo que le sobraba. Nos dio su único hijo porque nos amó. O sea que si queremos ver un ejemplo de la misericordia de Dios, yo creo que cada uno de los que estamos sentados aquí podemos reconocer que Él es un Dios de misericordia y es un Dios bueno. Dios no da lo que queda ni lo que sobra. Él dio lo mejor porque nos amó, porque tuvo misericordia de nosotros. Dice en el verso 17 que no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y lo otro que Dios ha hecho es que no solo dio su Hijo y proveyó un medio a través del cual nosotros, como cada uno de nosotros, hombre, mujer, pudiéramos regresar, pudiéramos volver a restablecer esa relación, sino que Él no nos pagó conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestros errores, ni a nuestras faltas. En el Salmo 103, en los versos del 8 al 11, Salmo 103, versos del 8 al 11, dice así. Dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira. Y dice que Él es grande en misericordia. Dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros, iglesia, conforme a nuestras iniquidades,
ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, dice que Él engrandeció su misericordia sobre los que le temen. ¿Qué fuera de nosotros si todos nuestros pecados y nuestras faltas estuvieran delante de nosotros? Si no hubiera un Salvador, ¿quién pudiera poner su rostro en alto? ¿Quién pudiera decir yo soy suficiente? ¿Quién pudiera decir que yo he hecho suficientes cosas buenas para merecerme una salvación? Cuando la brecha que me separa es un abismo tan grande que no hay forma de cruzarla. Pero ese Dios de misericordia que nos dio a su Hijo como ese puente vivo para poder cruzar, también tuvo misericordia de nosotros y hizo que a través del Hijo nosotros fuéramos justificados. Que a través de Él nosotros pudiéramos tener el perdón que necesitamos para poder presentarnos delante del Padre como limpios y santos por el sacrificio de Jesús. Y eso no es poca cosa. A veces nos olvidamos de esa misericordia de Dios que nos ha alcanzado, por la que tú y yo estamos aquí. Porque el precio que había que pagar era muerte. Y no había otro. Romanos nos dice que la paga del pecado es la muerte. Y eso era lo que te tocaba a ti y a mí. Y si no hubiera sido por ese Dios que envía a Jesús, ese que nos justifica, ese que es nuestro abogado, eso hubiera sido el precio que cada uno de nosotros hubiera pagado cuando nos hubiéramos tenido que presentar delante de su presencia. Porque todas nuestras obras se hubieran quemado como heno y como paja. Pero gracias a esa misericordia de Él, tú y yo podemos estar aquí, sabemos que tenemos un abogado delante de Él, nosotros, que cuando quiera venir a levantarse las acusaciones va a poder decir, yo lo lavé con mi sangre, Él es santo, Él es acepto delante de ti. Dice que Él ha alejado nuestras iniquidades tan lejos como el oriente está de occidente. En ese mismo Salmo 103, 12 al 14, dice así, y es parte del mismo texto que estábamos leyendo ahora mismo. Dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, dice que Él hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Él se acuerda de que somos polvo. Tenemos un Jesús que se descendió, que se hizo hombre, que pasó y vivió como vivimos nosotros los humanos. Como yo mencionaba el texto de San Agustín hace un momento, padeció como hombre, sufrió como hombre, lloró. Y conoce nuestra condición. No estamos hablando de un Dios que está sentado allá arriba y no conoce, no sabe. Tenemos un Jesús que pasó por nuestras situaciones, por nuestras penalidades, por nuestras angustias, por nuestras limitaciones. Tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Un Dios que aleja nuestro pecado. Y que no importa lo grande que haya sido tu pecado, no importa lo grande, no importa, a veces uno cree como que ha hecho tantas cosas que es imposible que Dios pueda perdonarnos o que Dios pueda sanarnos, y no es así. Porque esa sangre de Cristo lava el pecado más pequeño como también el más grande. Yo no sé cuál es tu situación hoy. Y yo no sé si tú has venido y tal vez te sientas ahí y tal vez en algún momento tú te sientas acusado por el enemigo, por tu vida pasada, por tus pecados. Cuando tú vienes a Jesús, tú tienes perdón de esos pecados, no importa lo grande o lo pequeño que sean. En medio de la adversidad, Dios extiende su misericordia. En Génesis 39 hay un ejemplo de cómo el Señor, Génesis 39, 21, José, yo creo que en la vida de José vemos el trato de Dios de una forma tan clara desde el principio. Cuando sus hermanos, por envidia, porque él era el favorito de su padre Jacob, lo echan en un pozo con miras a matarlo y luego al final deciden venderlo como esclavo. Y en la vida de José, después de muchas vicisitudes, resulta ser que él termina en la casa de Potifar en Egipto, una persona de dinero. Y el Señor lo bendice de tal manera que él termina como administrador de toda la casa de Potifar. Pero como el diablo no duerme, la mujer de Potifar se fija de José, que parece que era buen mozo. Y se arma todo un lío en el que José termina en la cárcel
por una situación que se da con la esposa de Potifar, que ella lo acusa de que él trató de violarla. El caso es que José está en esa cárcel y uno diría, pero contrale, lo tiran en un hoyo, lo venden como esclavo, dura muchísimo tiempo cogiendo lucha y cuando por fin pareciera que la cosa está mejorando un poquito, en la casa de Potifar termina entonces preso. Entonces, uno diría, pero ¿y qué ha pasado en todo eso? Sin embargo, Dios estaba obrando en medio de eso. Dios estaba preparando a José para algo que venía luego. Y dice en el verso 21, estoy en Génesis 39, que Jehová estaba con José y le extendió misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. El Señor no libró a José de las situaciones. José cayó en el pozo y a José se lo llevaron encadenado y José cogió su lucha y estuvo también en la cárcel, pero en cada lugar que José estuvo, la misericordia de Dios y el favor de Dios estuvo con él. Entonces Dios no nos va a sacar. A veces nosotros estamos pidiendo que Dios nos salve de un jefe que tenemos difícil o de un problema que tenemos o de una situación que a veces tenemos tal vez con nuestra pareja o con nuestros hijos. Y muchas veces no es eso lo que va a pasar, sino que en medio de esa situación el Señor nos da la gracia, el Señor nos da la sabiduría, el Señor trae personas a nosotros por su misericordia que nos ayudan a poder manejar la situación en medio de donde estamos. Pero muchas veces tenemos que pasar por ese valle, no nos queda otra. Tenemos que pasar por esa aflicción, tenemos que pasar porque hay un trato de Dios también en medio de todo eso. Lo que sí sabemos es que Él está con aquellos que le invocan, que Él está con aquellos que le buscan, que Él no desampara a aquellos que le claman. En medio de eso tú y yo podemos saber que Dios, que es un Dios de misericordia, extiende su mano a nosotros y va a estar con nosotros en medio de la dificultad. Amén, iglesia. Algo bueno también es que sus misericordias son nuevas cada mañana. Eso es tremendo, porque la verdad es que si no, yo creo que llegaría un momento que Dios se cansara como de tanta misericordia. A veces hay un momento en que yo no sé, ustedes, tal vez sus hijas, no pasa, pero llega un momento en que a veces yo quiero como ahorcar a una de mis hijas. Hay como algo, le he dicho como tantas veces lo mismo, que yo digo, pero señores, que llega un momento como que uno quiere hacer algo que uno sabe que no puede, pero llega un momento que a uno como que le llega, ¿verdad? Entonces, imagínense que Dios fuera así, que Dios se cansara. ¿Cuántas veces el Señor nos encuentra en situaciones donde nos ven lo mismo y en lo mismo y en lo mismo? Yo recuerdo ese pueblo de Egipto que el Señor lo sacó con Moisés. ¿Cuántas veces ese pueblo se quejó en el desierto? ¿Cuántas veces ese pueblo, viendo que Dios abrió el mar en dos, se estaba después quejando porque no tenían agua ni tenían comida? El Dios que te puso a caminar en seco te iba a dar la comida y te iba a dar el agua. Pero ellos volvían y se quejaban. Y después hubo que darle codornices. Y después se enfermaron. Y después hubo que mandar una serpiente que lo picaran. O sea, fue todo un proceso en el que Dios tuvo que tratar con ese pueblo. Y al final fue tanto el lío que la generación que estaba quejándose se tuvo que morir en el desierto para que viniera otra que tuviera una forma distinta de ver, para que pudiera entrar en el propósito. Que no seamos nosotros así, ¿verdad? Que Dios pueda tratar con nosotros, pero que no seamos como tan duros y difíciles del trato de Dios en nuestra vida, que entonces Dios tenga que desecharnos y usar otro. Pero muchas veces somos difíciles, no queremos dejar torcer nuestras ideas, nuestras cosas, nuestros planes. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y no permitimos que sea Dios que dirija. Vemos la situación que tenemos en nuestro trabajo, estamos reprendiendo al diablo. Y al final no es el diablo. Dios tiene un trato con nosotros en medio de la situación por la que estamos pasando. Entonces es como momentos en los que tenemos que mirarlo a Él. Yo creo que había una palabra de Mireya hace un rato. Doña Ara decía, hay momentos que tenemos que quitar la vista del jefe, del problema con los hijos, de la situación del trabajo, del problema económico, ponga sobre la raya lo que usted quiera y saber que tenemos que mirar a ese Dios de misericordia y confiar en que Él nos va a ayudar a pasar ese valle de sombra de muerte. Pero vamos con Él, su vara y su callado nos van a infundir aliento. Iglesia, sepamos eso. Él no nos va a dejar ahí.
Eso no es un lugar para hacer una casa, ese valle de sombra de muerte es un lugar para pasar, pero va a pasar. Va a pasar y sabemos que el Señor luego va a aderezar, va a preparar una mesa para nosotros. Pero tenemos que caminar mirando a ese Dios de misericordia. El Señor también espera que sus hijos extiendan misericordia a otros. No es solamente que nosotros recibamos y recibamos y recibamos, sino que el Señor también espera que de la misma forma que Él nos da misericordia y Él es un Dios de misericordia, pues nosotros como creyentes podamos extender esa misericordia a los otros. Y no solo a los creyentes, obviamente aquellos que tenemos a nuestro alrededor, aquellos que nos creen, aquellos que tal vez tenemos en nuestro trabajo, en nuestros colegios, que no conocen al Señor, a través de nuestra vida, a través de nuestro ejemplo, a través de ese amor y misericordia que podamos mostrar, que nosotros podamos ser de ejemplo y de testimonio. Hay una palabra en Lucas 6, 35, 36. Lucas 6, 35 y 36, que dice: amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y dice el 36, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Que de la misma forma que Él es, y cuánta misericordia hemos recibido de Dios, ¿verdad? Ya lo hemos hablado en esta mañana. Cuánta misericordia hemos recibido. No ha sido poco. Le costó la vida al único Hijo de nuestro Dios. Esa misericordia, Dios te pide que extiendas misericordia a otro de la misma forma que tú y yo hemos recibido. Y vemos un ejemplo en la palabra que tal vez algunos han leído, que es una misericordia que tiene David con Mefiboset, que es hijo de Jonatán. En un momento en que ya Saúl y Jonatán habían muerto de una batalla y David es coronado rey, David está buscando si quedan algunos de los hijos de Saúl o de Jonatán para poder tener con ellos misericordia. Particularmente David era muy próximo a Jonatán, ellos habían hecho un pacto entre ellos para hacerse bien. Y David llega y pregunta, estoy en 2 de Samuel 9, en el verso 1. Básicamente son muchos versos. Yo quiero que en pantalla me pongan el verso 7, el verso 9 y el verso 11. 2 de Samuel 9, me ponen en pantalla el verso 7, el 9 y el 11. Pero yo les voy a leer un poquito más. Dice que básicamente David pregunta, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. Y él le dijo, no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Le voy a decir una cosa. En ese tiempo lo que se acostumbraba era matar a todo el que quedara. O sea, entiéndanme que el hecho de que te mandaran a buscar no era cosa buena. Típicamente lo que pasaba era que cuando un rey tomaba posesión, salía a matar toda la familia que quedaba del anterior. Porque era una amenaza que quedara, de que esa gente se levantara y hubiera una rebelión. Entonces, imagínense cómo tal vez este joven viene delante de la presencia del rey sin saber qué era lo que iba a pasar con su vida. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. El verso 7, que debemos tener en pantalla aquí, dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? El 9 dice, que tenemos en pantalla. Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl,
y toda su casa yo le he dado al hijo de tu Señor. Y ya da instrucciones a Siba y a sus hijos para que se encarguen de sembrar en las tierras y proveer fruto y todo eso. Y en el 11, que también tenemos en pantalla, o debemos tener en pantalla, dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Y dice, Mefiboset dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. David pudo haberse olvidado de eso. Ya Jonatán no estaba vivo, Saúl tampoco. Y se hubiera podido quedar con la tierra. ¿Y por qué otros reyes lo hacían? ¿Por qué no? Sin embargo, él recordó ese pacto que tenía con Jonatán y extendió misericordia. De la misma forma que David vio la misericordia de Dios durante muchos años y en muchas situaciones. Sobre todo cuando David corría de un lugar a otro huyendo de Saúl. Cómo el Señor preparó ese corazón. Dios preparó a ese joven para lo que venía. Entonces, eso es un ejemplo que vemos de cómo extender misericordia, aún en las situaciones más adversas. Otro caso que tal vez conocemos es lo que pasó con José y sus hermanos en Egipto. Y ahí vamos a Génesis 50. En pantalla yo quiero que me pongan en Génesis 50, 15 y el mismo Génesis 50, 20 y 21. El 15, el 20 y el 21. Ahí se da una situación en el que básicamente, ¿ustedes se acuerdan la gente que echaron a José en el pozo? Son estos hermanos que están ahora con él en Egipto. Los mismos que le echaron en el pozo. Resulta ser que se dio una hambruna enorme en la tierra y ellos tuvieron que ir a Egipto, que era el único lugar donde había alimento. Y en una historia que no vamos a entrar ahora en detalle, finalmente ellos se dan cuenta que esta persona que está ahora como segundo debajo del faraón es su hermano José. Y José los recibe y José les da tierras y José le prepara un lugar para que puedan vivir con ellos y su padre Jacob. Sin embargo, Jacob se muere, el papá. Y los hermanos entran en pánico porque ellos dicen, tal vez él no nos hizo nada porque mi papá estaba vivo. Por amor a mi papá no nos tocó. Pero ahora que se murió papá, quién sabe si él nos manda a matar a todos por lo que le hicimos. Y eso es lo que vemos aquí en Génesis 50. En el 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y entonces vemos que ellos arman toda una treta de mandar una palabra y decir que Jacob les había dicho que no le hiciera nada a los hijos cuando ellos se murieran. Todo fue un invento para tratar de que José no les hiciera daño. Sin embargo, en el verso 20, fíjense lo que José les dice. En el 20 dice, vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora, pues no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Una vida que había sufrido muchísimo. José se pasó años cogiendo muchísima lucha y dificultad por la acción de sus hermanos. Él pudo haber estado lleno de resentimiento. Él pudo haberlos mandado a matar. Él era el segundo de Egipto. Los pudo haber metido en un calabozo y haberse olvidado de ellos. Y sin embargo, José puede reconocer en el tiempo que todo esto era un trato de Dios para que él llegara al lugar donde tenía que llegar. Y pudo, de la misma forma que vio esa misericordia de Dios. ¿Se acuerdan la que leíamos? Que el Señor extendió misericordia a José en cada lugar donde iba. Lo vimos en la cárcel. José pudo extender esa misma misericordia que había recibido del Señor a sus hermanos. Y pudo perdonarlos. Y gracias a eso, entonces ese pueblo pudo sobrevivir. Había un propósito mucho más grande, que no era solo el de José y sus hermanos, sino que ese pueblo de Dios pudiera permanecer, pudiera vivir en medio de esa situación de hambruna. El último caso que vamos a ver, y ya estoy casi terminando, es un caso que leímos un momento cuando estábamos empezando con las notas de lo que era la misericordia, y es
la misericordia que Booz le extiende a Ruth. Esa historia, habría que leerse el libro de Ruth entero, quien quiera, no es muy largo, es bien interesante la historia, se la pueden leer. Pero básicamente pasa de que una señora de nombre Noemí con su esposo se va de Belén, ellos vivían en Belén, y se van a unos campos de Moab, porque había muchísima hambre en la tierra. Y se van para allá para poder vivir. Noemí se va con su esposo y con 2 hijos de ella. Para hacer una historia larga corta, en el tiempo muere el esposo de Noemí. Y unos 10 años después mueren los 2 hijos de ella. Los 2 hijos estaban casados con 2 mujeres de Moab. Son 2 moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Al final de eso, cuando mueren ya sus 2 hijos, Noemí decide volver a su pueblo, decide volver a Belén. Y una de ellas 2, Orfa decide quedarse en Moab, pero Ruth decide volver con Noemí para Belén. Y ellas vuelven, ellas 2, pero imagínense, Noemí era viuda. En ese tiempo, una mujer viuda no tenía posesión, no podía tener tierra, no podía tener dinero. O sea, eran básicamente 2 mujeres que estaban completamente desprovistas. No tenían absolutamente nada. Y en eso, pues, Ruth le dice a Noemí, déjame ir al campo para yo poder recoger un poco, como del trigo que va quedando, después de que van segando, que van recogiendo, quedan siempre unas cositas que quedan en la tierra. Y ella iba a ir recogiendo como esas sobras de ese trigo para ellos poder por lo menos comer y sustentarse. Resulta que ella va y termina en un campo de una persona que es familia del esposo de Noemí. Y él se llamaba Booz, que es la persona que les comentaba hace un momento. El caso es, para hacer una historia larga corta, que Booz se entera de que esa muchacha Ruth era la nuera, mire ella, ¿verdad? La nuera de Noemí y que decidió venir con ella para ayudarla y no la quiso dejar sola, a pesar de que ella pudo haberse quedado en su tierra. Y Booz extiende misericordia a Ruth y permite que ella pueda seguir recogiendo como ese trigo del campo, de lo que va quedando, las sobras, y hasta le dice a los siervos que dejen caer un poquito para que ella pueda coger más y puedan tener más abundante y puedan hasta vender. Y estas son las palabras que Booz le da a Ruth en el verso 8. Voy a leer el 8, el 9, el 11 y el 12. Estoy en Ruth 2. Dice, entonces Booz le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. El 11 dice, y respondiendo Booz le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de su marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarse. Y el 15 dice, luego se levantó para espigar, y Booz mandó a su criado diciendo que recoja también espigas entre las gavillas y no la avergoncéis. Y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. En otra palabra, ella halló misericordia de este hombre que ni la conocía, básicamente de la familia de Noemí, y cómo este hombre Booz extiende misericordia a Ruth en medio de una situación tan difícil en la que ellos básicamente no tenían nada. ¿Cómo extendió misericordia? En otras palabras, ¿cómo nosotros, hermanos, y ya tal vez dejando un poquito los ejemplos, cómo nosotros como creyentes también debemos extender misericordia? Cada uno donde está en nuestro sitio, con las personas que tenemos alrededor, en nuestro trabajo, en nuestro colegio, en las universidades, con nuestros familiares. Estamos llamados a extender la misericordia porque hemos sido favorecidos con la misericordia de nuestro Dios.
Y que podamos nosotros también extender misericordia a otros. Que a través de eso podamos hacer que vidas vean algo distinto en nosotros y anhelen ese Dios de misericordia que también a nosotros nos ha cubierto con su misericordia. Amén. Que sea así, más que leer tal vez muchos ejemplos hacia atrás, es cómo lo veo en mi vida, cómo yo puedo empezar a extender esa misericordia a otros que están a mi alrededor. En 1 de Pedro 2:10 dice que vosotros que en otros tiempos no erais pueblos, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora hemos alcanzado misericordia. Y si nosotros hemos alcanzado misericordia, ¿cómo no vamos a extender esa misericordia? Nos vamos a quedar con ella y vamos a celebrar que qué bueno ha sido Dios y nos vamos a quedar aquí solitos, o vamos también a tomar esa misericordia que hemos recibido y vamos a empezar a extenderla hacia aquellos que nos quedan alrededor. Dice en el 1 Pedro 2:9 que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Anunciemos. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es para quedarnos con toda esa bendición y toda esa misericordia. Es para que anunciemos. Es para que digamos a un mundo que está ya perdido, a ese compañero que está en problemas, a esa persona que está a nuestro lado desesperada, a esa amiga que no sabe qué hacer en el problema que tiene con su pareja, a cada una de esas personas que de alguna forma, no fue a mí, Dios te la puso a ti, pero yo tengo también personas a mi alrededor, que podamos anunciar, que podamos decir, que podamos hablar de un Dios que es bueno, de un Dios de misericordia, de un Dios que está cercano para cada uno de los que claman a Él, para cada uno de los que le invocan.